Sean bienvenidos el día de hoy a este webinario. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y poder escuchar, hablar un poquito acerca de la fisioterapia respiratoria. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a el día de hoy a hablar acerca de este tema que es muy impactante para la sociedad, sobre todo por algunos elementos que vamos a comentar a continuación. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Santamaría Damián y el tema que estaremos abordando el día de hoy es bastante interesante por todo ese impacto que se puede generar en los sujetos, en las personas con alteraciones respiratorias. Antes de meternos a hablar del por qué se puede generar un gran impacto en estas personas, vamos primero a mencionar cuáles son los tópicos que estaremos abordando el día de hoy. Estaremos hablando entonces algo acerca de lo que ha sucedido a lo largo de los años en torno a la fisioterapia respiratoria. Vamos a hacer mención de lo que ha estado escrito, lo que se ha escrito en algunos de los artículos, para poder comprender en qué momento, cómo es que estamos en torno a la fisioterapia respiratoria, sobre qué superficie es en la que estamos y precisamente para poder entender qué es lo que hay, qué es lo que pasa con esas indicaciones, con esa visión relacionada a la fisioterapia respiratoria. Posterior a ello, vamos a hacer mención de los objetivos que se deben cumplir en fisioterapia respiratoria, objetivos amplios, objetivos grandes, objetivos generales, para que posteriormente hagamos mención de técnicas que se utilizan en este ámbito. Y dentro de las técnicas vamos a hacer mención de las manuales, así como de las técnicas instrumentales. Cabe mencionar que vamos a intentar entrar un poquito a detalle de algunas de las técnicas. No vamos a entrar en detalle en todas, pero sí vamos a tratar de mencionar algunas de ellas. Vamos a entonces a comenzar diciendo que cuando nosotros hablamos de fisioterapia respiratoria, el impacto que se puede generar en la sociedad es muy grande, porque cuando hacemos mención de alteraciones respiratorias, pues tenemos que hablar de cifras, y las cifras correspondientes a las personas con alteraciones respiratorias, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es muy amplia, es muy grande. Y si sabemos que hay una gran cantidad de personas que necesitan fisioterapia respiratoria en el mundo y en nuestro país, entonces pues podemos nosotros generar un gran impacto y sobre todo un impacto benéfico, un impacto positivo en las personas. Bajo esta perspectiva, entonces, comencemos diciendo que en Indonesia, solamente en ese país, en un año, en el 2015, se registró una gran cantidad de personas que murieron. Y esta gran cantidad de personas que murieron tuvieron una relación con una intervención relacionada a la ventilación mecánica. Las personas que recibieron ventilación mecánica, con respecto a los elementos que podemos mencionar a lo que sucedió tanto en Indonesia y en ese año del 2015, está muy relacionado con la neumonía. Bajo esta perspectiva decimos que en el año del 2015 en Indonesia hubo cerca de 1 millón de personas que murieron. Específicamente se registraron 922,000 muertes en ese año, en ese solo país, sobre todo por una neumonía que se desarrolló por el uso de la ventilación mecánica. Esta gran cantidad de personas que murieron, también hay que mencionar que a lo largo de esta situación correspondiente a la ventilación mecánica, una de las intervenciones que se puede llevar a cabo en estos pacientes con la finalidad de aportarles beneficio, pues precisamente es la fisioterapia respiratoria.
Pero no solamente el elemento correspondiente a la ventilación mecánica, sino también a esa complicación que es común que se dé después de esta intervención. Estoy hablando acerca de la neumonía. En otras palabras, pacientes que están sometidos a ventilación mecánica necesitan fisioterapia respiratoria. Personas que desarrollan neumonía también necesitan fisioterapia respiratoria. Muchos de los elementos por los cuales las personas que reciben ventilación mecánica, que desarrollan neumonía y que mueren, están a su vez relacionados con la ausencia de la fisioterapia respiratoria. Si nosotros, desde nuestra perspectiva profesional, hacemos algo con estos pacientes, por lo menos van a tener una oportunidad más de vivir. Y es por ello que se genera un impacto, por eso me refería yo al gran impacto que se puede generar en torno a la fisioterapia respiratoria. Pero no solo hablemos acerca de la ventilación mecánica, no solo hablemos acerca de la neumonía, hay que hacer mención también de otra situación como la de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que se desarrolla por el contacto de un virus denominado como sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio entonces desarrolla la enfermedad denominada como bronquiolitis. Cabe mencionar que la bronquiolitis es común en los niños, se habla de manera general en niños menores a 3 años, pero los que más se ven afectados por esta enfermedad son los que se encuentran entre los 0 y los 2 años. Por otro lado, también hay que mencionar que se dice que a lo largo del primer año de vida de los niños a nivel mundial, de 1 a 3 va a desarrollar la bronquiolitis y que de todos estos niños que desarrollan bronquiolitis, del 2 al 3% van a necesitar la hospitalización. Cabe mencionar que la bronquiolitis es una enfermedad en la cual también la fisioterapia respiratoria debe de incluirse. Hay por ahí una técnica que se propone para estos niños, una técnica de fisioterapia respiratoria de la cual hablaremos un poquito más adelante. Independientemente a esto, las personas, los niños que son hospitalizados, tienen una relación sobre todo con un mal diagnóstico. Desafortunadamente, la bronquiolitis eh, se compone o está caracterizada por una serie de elementos clínicos que se parecen mucho al resfriado común. Estos elementos son muy importantes considerarlos porque cuando una persona con bronquiolitis es atendida, en muchas ocasiones se le diagnostica como un resfriado común. Y ante un diagnóstico inadecuado, también hay un tratamiento incorrecto. Por lo tanto, si hay un tratamiento incorrecto, es más probable que las personas sigan evolucionando en esa enfermedad y lleguen a situaciones en las cuales, por ejemplo, presenten secreciones, presenten una disminución en la ventilación, presenten una disminución en la saturación de oxígeno y situaciones que le conllevan al paciente a la hospitalización. Cuando las personas con bronquiolitis, a quienes se les complicó esta enfermedad, llegan a hospitalizarse, por las características clínicas, en muchas ocasiones van a la unidad de cuidados intensivos. Si llegan a la unidad de cuidados intensivos, en muchas ocasiones reciben ventilación mecánica. Y si reciben ventilación mecánica, pueden desarrollar neumonía. Y a su vez, si desarrollan neumonía, incrementa su probabilidad de morir. Entonces, desde el punto de vista ahora de la bronquiolitis, la fisioterapia respiratoria juega un papel muy importante y por lo tanto también muy impactante. Pero hablemos de otro elemento o de otro aspecto patológico. Vamos a hablar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad en el año del 2017 registró cerca de 3 millones de muertes a nivel mundial. Para ese mismo año, en México registró cerca de 29,000 muertes. Cabe mencionar que se predice que para el año del 2030 puede llegar a estar relacionada la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 4,5 millones de muertes. Esto también va relacionado con que se predice que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica para el año del 2030 sea la tercera causa de muerte a nivel mundial, pero no solamente a nivel mundial. En México, para ese año, para el 2030, también se predice
que sea la tercera causa de muerte. Por lo tanto, teniendo todos estos elementos presentes, podemos darnos cuenta cómo si nosotros desde nuestra perspectiva profesional hacemos algo con cada uno de estos pacientes, también hay que considerar ese impacto benéfico que podemos desencadenar. Los pacientes, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una vez que son diagnosticados con esta enfermedad, cuando mueren, al llegar al momento de su muerte, pasan muchos años, pero todos estos años viven con una gran cantidad de situaciones que incrementa la morbilidad. Estas personas a lo largo de todos estos años necesitan de un profesional que les vaya acompañando y este profesional es el que hace fisioterapia respiratoria. Por eso, desde una perspectiva muy específica, desde la perspectiva respiratoria, podemos impactar de manera fuerte en todos estos pacientes con alteraciones respiratorias. Cabe mencionar también que hay una situación en la actualidad, al menos en nuestro país, en donde la fisioterapia respiratoria pues no es del todo vista de una manera en la cual nosotros quisiéramos. En muchas ocasiones, muchas personas que presentan en algún momento alguna alteración respiratoria, y esto quizá nos suene familiar, sobre todo porque alguien muy cercano a nosotros, algún amigo, algún hermano, hermana, alguien de la familia, en algún momento en el cual tuvo una alteración respiratoria, pues tuvo la necesidad de buscar atención. Esta atención que recibió muchas de estas situaciones, se les recomendó que llevaran a cabo una serie de ejercicios. Incluso se les decía, no se preocupe usted, señor, no se preocupe usted, señora, yo le voy a recomendar una serie de ejercicios, yo le voy a recomendar la fisioterapia respiratoria. Y resulta que a estas personas se les recomendó ir a la tienda, comprar globos, pero eso sí, globos de diferente tamaño, para que los fuese inflando poco a poco en casa. Y le decían a estas personas que, o todavía les dicen, que cuando estos globos pueden inflarlos, sobre todo los de menor tamaño, quiere decir que sus pulmones están mejorando, se están poniendo más fuertes. No solamente ello, también se les recomienda comprar instrumentos musicales y se les dice que cuando estos instrumentos musicales los pueden tocar de una manera mucho más intensa, quiere decir que esos pulmones también van mejorando. A la par se les dice que que enciendan velas, que las apaguen, que soplen a través de popotes y una serie de aspectos, una serie de elementos en donde se confunden con la fisioterapia. Algo que está muy claro es que estas recomendaciones no son fisioterapia respiratoria. Pero seguramente se estarán preguntando, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es que si la fisioterapia respiratoria no tiene que ver con estos elementos, por qué se recomiendan estos ejercicios, estas actividades? Pues justamente la respuesta está en lo que ha pasado a lo largo de la historia. Aquí, tanto en esta diapositiva como en la que sigue, vamos a intentar comprender y vamos a saber qué es lo que sucede, al menos en nuestro país, con respecto a la fisioterapia respiratoria. Y por eso justamente se ve de una manera un tanto diferente a lo que en realidad es. Vamos a comenzar diciendo que para el año de 1950 ya se recomendaba la fisioterapia respiratoria para pacientes con fibrosis quística. En esa época todo iba bien, perfecto, fisioterapia respiratoria para estas personas. Sin embargo, años después, para el año 1975, en una revista, se publicó un artículo en el cual se dijo, la fisioterapia respiratoria está prohibida. Años después también se comentó en otro artículo que la fisioterapia respiratoria no aportaba ningún beneficio, por lo tanto, si no aporta beneficios, ¿para qué hacer fisioterapia respiratoria? Más adelante, en otra investigación, se hizo una comparación por medio de un metaanálisis en donde se llevó a cabo o se revisó la aplicación de la fisioterapia respiratoria convencional contra la no aplicación de la fisioterapia respiratoria convencional. Como conclusiones o bien los hallazgos, eh,
se mencionó que cuando la fisioterapia respiratoria convencional se aplicaba, se iba por dos caminos. Uno de ellos es el relacionado el no aporte de beneficios, es decir, se aplica fisioterapia respiratoria convencional y el paciente no se modifica, no cambia, no hay beneficios. Pero el otro lado por el cual también se encontraron estos hallazgos iba relacionado con la presencia de efectos secundarios. Por lo tanto, si la fisioterapia respiratoria no aporta beneficios o bien la fisioterapia respiratoria está asociada con efectos secundarios, pues entonces, ¿para qué aplicarla? Y estos son una serie de elementos que nos hacen comprender el por qué se recomiendan ciertas actividades en los pacientes en donde se dice que es fisioterapia respiratoria, sobre todo con la finalidad de no generar un daño. Fácilmente se le dicen a las personas, usted infle globos, usted sople por medio de un popote, usted toque instrumentos musicales y listo. No le van a hacer ningún daño y bajo esta perspectiva yo simplemente digo que le hago fisioterapia respiratoria. Pero no solamente termina esto ahí, podemos observar en esta otra diapositiva cómo en el año del 2002, en el año del 2004 se publicaron otros artículos en donde se comentó que cuando se aplicaba fisioterapia respiratoria también estaba asociada a la presencia de fracturas costales. Para el año del 2005 y para el año del 2007, en otras investigaciones se comentó que no había ningún efecto posterior a la aplicación de la fisioterapia respiratoria en torno a la permanencia en el hospital y desde el punto de vista de los cambios en los parámetros clínicos, también estos permanecían igual. Pero es en el año del 2006 cuando surge Guy Postux. Guy Postux es el pionero de la fisioterapia respiratoria a nivel mundial. Es en ese año cuando vuelve a surgir, digo porque ya había hecho otras investigaciones, pero en ese año del 2006 hace un aporte en el cual dice que los parámetros clínicos se modifican benéficamente cuando se aplica fisioterapia respiratoria. El problema o la situación con la que se presentó Hipostiux fue que en esa investigación no incluyó un grupo control y bajo las críticas de las investigaciones previas, pues simplemente no fue tomado en cuenta y se dijo, bueno, no hay evidencia de lo que estás diciendo, por lo tanto la fisioterapia respiratoria sigue sin funcionar, sigue estando relacionada a efectos secundarios y por lo tanto no es recomendable. Además de ello, para el año del 2011, en otra revista, otro investigador menciona que la técnica expiración lenta prolongada, justamente la técnica que propuso Guy Postux en el 2006, dijo que no tenía ningún efecto. Por lo tanto, entonces, con estos datos podemos darnos cuenta cómo a lo largo de la historia, en torno a la fisioterapia respiratoria, hemos estado envueltos de una gran cantidad de comentarios negativos. Fisioterapia respiratoria, no. Beneficios posterior a la fisioterapia respiratoria, no. Recomendación de la fisioterapia respiratoria, no. Todo es no. Sin embargo, también hay que comentar que hay un periodo en el tiempo que aproximadamente se da del 2009 al 2013, en donde hay una publicación de artículos en donde se empieza a arrojar evidencia respecto a la fisioterapia respiratoria. Justamente uno de estos artículos publicados es el de Guy Postux en el año del 2013, en donde vuelve a aplicar la técnica proponer la técnica de la expiración lenta prolongada, vuelve a hacer prácticamente esa investigación que realizó en el año del 2006, pero ahora, aprendiendo de todas esas críticas, incluyó a un grupo control y encontró que dentro de la fisioterapia respiratoria, basándose en la técnica de la expiración lenta prolongada, hay eficacia desde el punto de vista de esta intervención. Es entonces en este periodo de tiempo del 2009 al 2013 cuando empieza a surgir en realidad la fisioterapia respiratoria. Empiezan a surgir otras técnicas en donde donde se empezó justamente a hablar acerca de beneficios basados en evidencia para la fisioterapia respiratoria y no técnicas previas que se aplicaban en ese entonces, antes de este periodo, que incluso todavía en la actualidad se siguen aplicando y con elementos correspondientes
a estas situaciones en donde no se beneficiaba nada al fisioterapeuta respiratorio. Bajo esta perspectiva, entonces, también hay que comentar que dentro entonces de los objetivos que se deben de cumplir para la fisioterapia respiratoria, objetivos amplios o objetivos generales, básicamente son tres. Uno de ellos es el de mantener limpia la vía aérea, eliminar la gran cantidad de secreciones por uno o por otro motivo que se presentan y que se acumulan en estas vías aéreas. Es uno de los grandes objetivos que se deben de cumplir. Otro de los objetivos es el de mejorar el movimiento tanto de la parrilla costal como del diafragma. Cabe mencionar que muchas de las personas con alteraciones respiratorias presentan alteraciones posturales en donde el movimiento de las costillas está muy limitado, en donde la acción del diafragma prácticamente es nula y tenemos que hacer desde la perspectiva fisioterapéutica que tanto el diafragma como la parrilla costal puedan llevarse a cabo de una mejor forma. Con ello, podemos también mencionar que en muchas situaciones, en muchos elementos, en muchas condiciones, los pacientes con alteraciones respiratorias merman su condición física, merman su fuerza, merman su potencia, su capacidad aeróbica y por lo tanto se les dificulta llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. En este sentido, entonces, otro de los objetivos que se deben de cumplir es el de reacondicionar físicamente al sujeto. Partiendo de estos objetivos, entonces, decimos que se pueden cumplir otros objetivos más en donde los pacientes pueden obtener beneficios como el adecuado restablecimiento de la elasticidad de todo ese parénquima pulmonar. Otro de los objetivos provenientes de los previos, de los de que se mencionaron en la diapositiva previa, es el de prevenir las atelectasias, prevenir la hiperinsuflación o bien cuando ya las atelectasias o la hiperinsuflación están establecidas hay que tratarlas. Y bajo esta perspectiva también hay que considerar que muchas de las situaciones, muchas de las infecciones, muchas de las enfermedades pulmonares puede llevar a daños estructurales. Hay que hacer lo posible por prevenir estos daños, prevenir las cicatrices, prevenir esa pérdida de la elasticidad a nivel del parénquima pulmonar. Dicho esto, entonces, y sabiendo que muchos objetivos deben de cumplirse en una persona que va a recibir fisioterapia respiratoria, entonces también hay que comentar lo que sucede en el ámbito neurológico. Las personas con alteraciones neurológicas son muy propensas a presentar alteraciones en la parrilla costal, presentan alteraciones en su postura y por lo tanto esa caja torácica no tiene un adecuado movimiento. Pero también muchas de estas personas cursan con las características correspondientes a la debilidad de la musculatura, no solamente de los músculos periféricos, sino también de los músculos respiratorios. Cualquiera de estos dos elementos conlleva que la persona pueda tener afección desde la perspectiva de la funcionalidad pulmonar, pero puede también a su vez también haber personas que no tengan solamente uno, sino que tengan estos dos elementos. Independientemente de uno o independientemente de los dos, hay que considerar que estas personas van a presentar una alteración para poder toser. Si una persona no puede toser, no puede eliminar las secreciones y si no elimina las secreciones empiezan a acumular, porque también sabemos que estas secreciones a nivel del sistema respiratorio se producen de manera continua y si no se sacan, pues se acumulan. Esto va a llevar a que ese flujo aéreo se vea afectado, se vea alterado, pero también estos elementos, tanto de la falta de movilidad, de la parrilla costal, de la debilidad muscular, también hay que considerar que estas personas con alteraciones neurológicas pueden presentar alteraciones a nivel vulvar. Si presentan alteraciones a nivel vulvar, la acción de los músculos de la deglución no permite un adecuado descenso de la estructura glótica. Si no hay un adecuado descenso de la estructura glótica durante la alimentación, ese alimento, tanto líquido como sólido, en lugar de irse solamente por la vía digestiva, puede fluir
hacia la vía respiratoria. Y si hay alimentos, si hay algo líquido, sólido en la vía respiratoria, empieza a afectar a todas estas células de la vía respiratoria, empieza a estimular a esas células productoras de secreciones y conlleva a una acumulación de estas secreciones en la vía aérea. Si aparte se considera que este alimento puede dañar el epitelio respiratorio, pues hay que considerar que el mecanismo natural del cuerpo para eliminar las secreciones va a verse afectado. Pero no solamente hablemos de la alteración vulvar en estas personas con alteraciones neurológicas, hay que comentar también lo correspondiente al reflujo. Y sabemos que cuando hay reflujo sube ese contenido gástrico compuesto por alimento, ya sea líquido o sólido. Y lo que menos importa es cuando la persona saca por la boca este contenido gástrico, simplemente se limpia y listo. El problema está que dentro del estómago también hay ácidos y cuando estos ácidos suben gracias al reflujo y esta alteración vulvar está presente, haciendo que la estructura glótica no descienda correctamente, estos ácidos gástricos pasan a la vía aérea, entran en contacto con el epitelio respiratorio y ocasionan un daño muy grande, muy fuerte a nivel celular, a nivel del tejido. Y poco a poco lo va afectando más, estimula más a las células productoras de secreciones, afecta el movimiento y la función de los cilios, acumula secreciones, limita el flujo aéreo y entonces es motivo por el cual las personas presentan una mayor acumulación de secreciones. Junto con ello, se desarrollan de una manera mucho más fácil infecciones a nivel del sistema respiratorio e incrementa tanto la morbi como la mortalidad en estos pacientes. Dicho esto, entonces, es importante considerar técnicas que permitan que las personas puedan mejorar su condición, mejorar la condición desde el punto de vista de la acción, por ejemplo, de la movilidad de la parrilla costal, de la movilidad del diafragma, así como de la eliminación de secreciones. Cabe mencionar que dentro de todas las técnicas hay tanto manuales como instrumentales y dentro de las manuales también hay que hacer una clasificación, hay que separarlas porque dentro de las técnicas manuales hay algunas que se enfocan directamente a la movilización de la parrilla costal y a la activación del músculo diafragma y estoy refiriéndome justamente a lo correspondiente a la reeducación del patrón respiratorio y a una técnica muy específica denominada como liberación manual del diafragma. Pero como también dijimos que hay otro tipo de técnicas manuales, estas otras técnicas manuales pueden clasificarse según los flujos aéreos. Por ello, estas técnicas pueden dividirse tanto en técnicas expiratorias como en técnicas inspiratorias. Dentro de las técnicas expiratorias podemos mencionar a las lentas y a las forzadas, de modo que si el fisioterapeuta decide aplicar técnicas expiratorias lentas es porque detectó secreciones localizadas en vías respiratorias medias. A su vez, cuando el fisioterapeuta toma la decisión de aplicar técnicas expiratorias forzadas es porque detectó secreciones localizadas en vías respiratorias proximales. Dentro de las técnicas que eliminan secreciones a nivel medio, podemos mencionar a la técnica denominada como expiración lenta prolongada, al drenaje autógeno, a la expiración lenta total con glotis abierta o bien a la respiración con labios fruncidos. Pero dentro de las técnicas que elimina secreciones a nivel proximal, podemos hacer mención de la técnica de expiración forzada propiamente dicha, de la tos dirigida y de la tos provocada. Con ello, vamos a mencionar también a las técnicas inspiratorias y así como están clasificadas las técnicas expiratorias, las inspiratorias también. Hay técnicas inspiratorias lentas y técnicas inspiratorias forzadas. Las técnicas inspiratorias lentas son aquellas que se aplican cuando el fisioterapeuta identifica secreciones localizadas en vías respiratorias profundas y cuando el fisioterapeuta toma la decisión de aplicar técnicas inspiratorias forzadas es porque detectó secreciones localizadas en vías respiratorias extratorácicas. Dentro de las
técnicas que van a eliminar secreciones localizadas en vías respiratorias profundas son los famosos denominados como ejercicios de débito inspiratorio controlado, así como las maniobras inspiratorias resistidas. Y cuando se eliminan secreciones en vías respiratorias extratorácicas, podemos mencionar al drenaje retrógrado rinofaríngeo y a la ducha nasal. De todas estas técnicas que podemos ver en esta diapositiva, vamos a más adelante a profundizar tanto en la reeducación del patrón respiratorio como en la técnica de liberación manual del diafragma, y también hablaremos acerca de la técnica expiración lenta prolongada. En la siguiente diapositiva, en la actual, vamos a hacer mención de técnicas instrumentales, y dentro de las técnicas instrumentales son las que permiten el entrenamiento de los músculos respiratorios con un equipo que podemos visualizar hacia el lado derecho de la diapositiva. Hay otras técnicas también instrumentales denominadas como a capela, como flúter. Otra técnica instrumental es la denominada como insuflación y exuflación mecánica, con el equipo que podemos visualizar también del lado derecho de la diapositiva. Está la espirometría incentiva también. Está la hiperinsuflación manual, de las cuales, de todas estas que podemos observar aquí, vamos a hablar acerca tanto de la insuflación y exuflación mecánica, así como de la hiperinsuflación manual. Dicho esto, entonces, hablemos y profundicemos un poco acerca de la reeducación del diafragma, que justamente este diafragma es el que tenemos que activar cuando nos estamos enfocando a la reeducación del patrón respiratorio. Cuando nosotros estamos reeducando el patrón respiratorio, tenemos que decirle al paciente cómo debe de respirar. Tenemos que enseñarle nuevamente la forma correcta de inspirar y de expirar. Bajo esta perspectiva, entonces, decimos que en esta reeducación del patrón respiratorio, algo que debemos lograr es que cuando el paciente mete el aire, active al diafragma. Y es importante que active el diafragma porque este, como es el denominado principal de la respiración, es a su vez también el responsable de introducir entre el 70 y el 75% de todo ese aire que le llega hacia los pulmones. Cuando el diafragma no se activa, entonces viene una acción por parte de los músculos accesorios. Y recordemos que muchos de los pacientes con alteraciones respiratorias presentan alteraciones desde el punto de vista de la nutrición, presentan situaciones como el sedentarismo, presentan situaciones como de la debilidad muscular, y todo ello conlleva hacia un desacondicionamiento físico. Si estas personas se están activando continuamente a los músculos accesorios, me estoy refiriendo a trapecio, a escalenos, a esternocleidomastoideos, a los pectorales, a los serratos, entonces el consumo energético de las personas es muy grande. Y si se añade a la condición, a las características de la patología, entonces es muy fácil que la persona entre en un desacondicionamiento físico. Por ello, importantísimo reclutar al diafragma para que se pueda introducir hacia los pulmones la mayor cantidad de aire y con ello evitar la acción de los músculos accesorios. Por ello, durante las sesiones de fisioterapia en donde se tenga que reclutar al diafragma, en donde se esté llevando a cabo esa reeducación del patrón respiratorio, a los pacientes siempre se les tiene que decir que inflen el estómago, que saquen la panza, que protruyan el abdomen, porque con base en el artículo referenciado en la parte inferior de la diapositiva, hay una correlación entre el desplazamiento del abdomen y la acción del diafragma. En otras palabras, entre más protruya el abdomen durante la inspiración, habrá más actividad de este diafragma. Y si hay mayor actividad del diafragma, entonces habrá mayor cantidad de aire que le llega a los pulmones, habrá mejor ventilación, habrá un incremento en la saturación de oxígeno y menor necesidad de activar a los músculos accesorios. Con ello, también hay que mencionar que el diafragma puede activarse de otra manera, y justamente es mediante una técnica denominada como liberación manual del diafragma. Esta técnica denominada
liberación manual del diafragma va de la mano con una serie de beneficios que a su vez están relacionados con los que podemos observar en la parte de abajo. Una persona que se ve sometida a esta técnica obtiene una serie de beneficios relacionados con la movilidad de este músculo, con la movilidad del diafragma, y de ahí también el nombre de la técnica, pero también se obtienen otros beneficios como el del incremento en la capacidad inspiratoria, como el del incremento en la capacidad vital, así como el de incremento en la capacidad de ejercicio. Con ello, entonces, podemos decir que es necesario llevar a cabo esta técnica junto con la de la reeducación del patrón respiratorio. Si aparte de ello consideramos actividades, acciones que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la movilidad de la parrilla costal, la movilidad de clavículas, la movilidad de escápulas, la movilidad de las costillas, si añadimos estas otras técnicas, definitivamente vamos a aportarle muchos beneficios a las personas. Aquí podemos observar cómo en ese artículo se puede identificar la mejora en la movilidad del diafragma. Vemos también cómo se puede observar un beneficio en la capacidad vital. Junto con ello, también hay que hacer mención entonces de otras técnicas y vamos a hacer mención de la técnica denominada como expiración lenta prolongada. Cuando hablamos de la técnica expiración lenta prolongada, antes de ello es importante entender un modelo mecánico que se utiliza en el ámbito de la fisioterapia respiratoria. Cabe mencionar que este modelo tiene su base en el concepto de Rohr. Y para poder entender mejor este modelo, hay que recurrir a la imagen que podemos visualizar aquí. Podemos decir entonces que bajo esta perspectiva observamos una línea de color rojo. Esta línea de color rojo es la que va a estar representando a la mesa de tratamiento. La mesa de tratamiento sobre la cual se encuentra el paciente colocado en decúbito supino. Podemos observar también dos figuras geométricas, un rectángulo y un cuadrado. El rectángulo va a ejemplificar a la cavidad torácica y el cuadrado va a ejemplificar a la cavidad abdominal. Pero también podemos observar dos flechas de mayor tamaño, de color negras, en donde van a ejemplificar la fuerza que se va a ejercer a nivel del tórax y la fuerza que se va a ejercer a nivel abdominal. Estas fuerzas las ejerce el fisioterapeuta con sus miembros superiores. Dicho esto, entonces, cuando el fisioterapeuta ejerce un par de fuerzas a nivel torácico y a nivel abdominal, conlleva a un incremento en la presión pleural que a su vez también hace que la presión elástica pulmonar incremente. Por lo tanto, si hay un aumento tanto en la presión pleural y en la presión elástica, en la presión alveolar también se identifica un incremento. Este aumento en la presión alveolar hace que el aire empiece a fluir desde este punto hacia la boca. Y cuando se lleva a cabo este flujo aéreo en este sentido del alvéolo hacia la boca, se pueden desencadenar una gran cantidad de efectos fisiológicos. Dentro de estos efectos fisiológicos hay un fenómeno denominado como el de interacción gas-líquido. Cuando este fenómeno denominado de interacción gas-líquido se presenta, lo que sucede es un incremento en el cizallamiento de las partículas del aire contra las partículas de moco. De modo que si hay mayor choque entre estas partículas, las secreciones pueden movilizarse de una manera mucho más fácil, muchísimo más sencillas y para poder acercarse hacia vías respiratorias proximales. Cuando las secreciones se localizan en vías respiratorias proximales, pueden eliminarse de una manera muchísimo más fácil, mucho más sencilla. Y ya fuera de la boca, pues la probabilidad de infección en el sistema respiratorio prácticamente es nulo. Considerando estos elementos, entonces, hablemos de la técnica aspiración lenta prolongada, en donde el fisioterapeuta coloca una mano en tórax, coloca una mano en abdomen, ejerce un par de fuerzas y con ello incrementa la cantidad de aire que le va saliendo a la persona, es decir, incrementa el débito expiratorio. Con este incremento en el débito expiratorio, también
el momento en el cual el paciente va a inspirar, el fisioterapeuta tiene que soltar de manera rápida para desencadenar un reflejo, el denominado reflejo de Hering-Breuer. Cuando este reflejo de Hering-Breuer se presenta, el paciente conlleva a una inspiración en la cual va a llevar mayor cantidad de aire hacia sus pulmones. Por lo tanto, se tiene que combinar estos elementos, tanto del incremento de la salida de aire como la mayor entrada también de ese aire durante la inspiración. Y esto es lo que se hace con la técnica de la expiración lenta prolongada. En este sentido, es importante retomar lo de la bronquiolitis y cuando una persona presenta bronquiolitis, está enferma bajo esta situación, la persona a su vez clínicamente presenta o tiene una inflamación aguda, sobre todo en las vías aéreas pequeñas. En estas vías aéreas pequeñas también conlleva a una alta producción de secreciones, por lo tanto esa zona profunda se ve no solamente inflamada, sino también llena de secreciones. Estos elementos que se empiezan a dar y empiezan a mantenerse hace que también en esa zona profunda exista un edema y se combinen una serie de células epiteliales muertas. Esto a la par de un broncoespasmo. Cuando la persona entonces presenta bronquiolitis, presenta estas situaciones, una de las técnicas que son recomendadas es precisamente la de la expiración lenta prolongada. Y bajo esta perspectiva decimos que los pacientes con bronquiolitis necesitan de fisioterapia respiratoria. Cuando hablamos de la bronquiolitis hay que hacer mención que esta puede ser tanto leve, moderada o severa. Y hay que comentar que cuando la bronquiolitis es leve, gracias a una escala denominada como escala de Wang, se puede aportar un número o un puntaje. Cuando este número o este puntaje es de 1 a 3, la bronquiolitis se considera como leve. Pero cuando el puntaje es más alto y llega entre 9 y 12, la bronquiolitis se denomina como severa. En la bronquiolitis tanto leve como severa, la fisioterapia respiratoria no está indicada. Solamente se indica cuando la bronquiolitis es moderada, cuando gracias al uso de la escala de Wang se obtiene un puntaje de 4 a 8. Bajo esta perspectiva, cuando entonces la bronquiolitis es moderada, se lleva a cabo la fisioterapia respiratoria dentro de la cual se aplica la aspiración lenta prolongada. Y la aspiración lenta prolongada va acompañada de nebulizaciones con solución salina y la técnica de la tos provocada. Otra de las técnicas que también se utilizan y que se llevan a cabo en fisioterapia respiratoria es la que se denomina como insuflación y exuflación mecánica. Aquí, en esta técnica se utiliza un equipo en el cual va a generar presiones tanto positivas como negativas. Estas presiones tanto positivas como negativas va a hacer que a la persona le entre cierta cantidad de aire, pero a su vez también va a hacer que ese aire salga. Y con estas presiones sobre todo esta salida de aire va a ser de una manera brusca. Cuando esta salida de aire es brusca, no solamente va a salir el aire, sino también se van a arrastrar secreciones. Y bajo la perspectiva del arrastre de secreciones, sobre todo en personas que no pueden toser, pues los beneficios van a ser muy importantes en estas personas. Poblaciones como la de la parálisis cerebral, como la de la esclerosis lateral amiotrófica, como la distrofia muscular de Duchenne, obtienen beneficios como los del incremento tanto en la fase inspiratoria y expiratoria, beneficios enfocados a la eliminación de secreciones, sobre todo en vías respiratorias proximales, y beneficios enfocados a la permanencia en el hospital. Bajo esta perspectiva, también entonces vamos a mencionar que desde el punto de vista para las personas con parálisis cerebral, aquí en este estudio se puede observar cómo el tiempo hospitalario disminuyó, pero no solamente ello, también las atelectasias y las infecciones respiratorias. Otro dato importante para el uso de la técnica de la insuflación y exuflación mecánica es en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Los pacientes con esta entidad patológica, cuando se les aplica esta técnica, pueden desencadenar un espasmo laríngeo. Si hay un espasmo laríngeo, tapa la vía aérea y no se puede ni meter ni sacar aire.
Pero las personas con estas condiciones tienen muchas secreciones, por lo tanto hay que hacer algo con ellos. Y la alternativa simplemente es disminuir la presión del uso de esta máquina e incrementar el tiempo de insuflación. Desde una perspectiva de la dosificación, entonces se dice que máximo se deben de utilizar 30 centímetros de agua, los tiempos de insuflación deben de durar por lo menos 3 segundos y siempre utilizar bajos flujos. Otra técnica es la de la hiperinsuflación manual y con esta técnica es con la que vamos a terminar este webinario. La técnica denominada como hiperinsuflación manual implica el uso de un equipo denominado como hiperinsuflador manual, también conocido como bolsa autoinflable, balón autoinflable, bolsa resucitadora o conocido comercialmente como AMBU. Esta hiperinsuflación manual aporta o desencadena una serie de beneficios como la de el aclaramiento mucociliar. A su vez, también puede aportar un beneficio desde el punto de vista del reclutamiento alveolar y añadido a esto la reducción de las atelectasias. Pero también permite que las personas incrementen el pico flujo de tos, incrementando a su vez la probabilidad de eliminar secreciones, sobre todo a nivel proximal. Las poblaciones en las que se han visto beneficios con esta técnica son aquellas que presentan esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral, distrofia muscular de Duchenne y esclerosis múltiple. Bajo esta perspectiva decimos aquí con esta diapositiva que el pico flujo de tos incrementó posterior al uso de la hiperinsuflación manual. Lo podemos observar aquí cuando comparamos los datos provenientes a momentos antes en los cuales no se había aplicado la hiperinsuflación manual. Y estos beneficios vistos sobre todo en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En esta otra diapositiva, para obtener esos beneficios, cabe mencionar que desde el punto de vista de la dosificación se aplicaron 4 series en donde cada una de las series estaba compuesta por 8 hiperinsuflaciones. Cada una de estas insuflaciones tenía una duración de 3 segundos realizada con una presión de entre 35 a 40 centímetros de agua. Cabe mencionar que la expiración siempre fue pasiva y al término de cada una de las insuflaciones se permitía descansar a la persona durante 2 segundos. El descanso también se permitió al término de cada una de las series a lo largo de 1 minuto y con esta dosificación se obtuvieron esos beneficios. Por otro lado, también hay que mencionar lo que sucede en las unidades de cuidados intensivos con respecto a la eliminación de secreciones. Y bajo la perspectiva del autor referenciado en la parte inferior de la diapositiva, se menciona que hay técnicas que justamente buscan eliminar secreciones en estos espacios. Como primera alternativa está el uso del chaleco vibrador, pero también es importante visualizar cómo para su segunda alternativa es el uso de la hiperinsuflación manual. Bajo esta diapositiva y bajo estos datos, entonces, yo termino el webinario del día de hoy que tuvo que ver con la fisioterapia respiratoria. No sin antes preguntarte, ¿qué fue lo que aprendiste después de este webinario? Y a modo de resumen, podemos mencionar que cuando se habla de fisioterapia respiratoria, hay que a su vez también mencionar que es algo que va más allá de solo soplar, algo que va más allá de inflar globos, de tocar instrumentos o de apagar velas. Cabe mencionar también que dentro de las técnicas que se utilizan en fisioterapia respiratoria hay las consideradas como manuales, así como instrumentales. Por otro lado, también podemos concluir que cuando se habla de fisioterapia respiratoria, hay que siempre tener presente su base, su fundamento, la teoría que permite recomendar y aplicar todas estas distintas técnicas. Y como último punto, simplemente mencionar que en este ámbito de la fisioterapia respiratoria es importantísimo hacer investigación, porque con base en la investigación, con base en la creación del conocimiento científico, vamos a poder hacer más grande a este elemento correspondiente a la fisioterapia respiratoria y a la par
a la fisioterapia en general. Con esto termino, yo agradezco su presencia